¿Pueden tomar asiento? Y también sabemos, Carlos, que ahora en los próximos días serás operado de tu otro ojo. El jueves ya tiene ahí cita programada nuestro hermano Carlos Bejarano para la cirugía de su ojo derecho, el ojo derecho. Así que, gloria a Dios, que ya está, ¿verdad? Ya ese gran pendiente que tenía nuestro hermano Carlos, y ahí está ya la cita. Gracias a Dios que aquí está también nuestro hermano Atalo. Y bueno, pues sí, pues ¿qué tienes de extraordinario? Bueno, supimos que estuvo malito, que estuvo enfermo y no lo vimos en la reunión de varones. Y para que Atalo falte a una reunión de varones, algo extraordinario tuvo que haber pasado, y es que estuvo aquí en urgencias, ¿verdad? En la clínica 11 de aquí del seguro, pero ya está bien, ya está mejor. Aquí Atalo, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, Padre, sí, gracias. Mientras yo seguía, he seguido meditando en este mensaje que empecé a compartirles el domingo pasado. Yo he pensado en quienes actualmente están sufriendo, quienes personalmente y como familia están sufriendo. Ahorita el caso más inmediato, como todos lo sabemos, pues es el de Ana Victoria. Es el de Ana Victoria, y pues el Señor ha estado proveyendo ahí la ayuda, ¿verdad? La ayuda oportuna, ha estado abriendo puertas, pero pues todavía por ahí supe que Denisita le dice mi esposa a la mamá, ¿no? Que es hija de nuestra hermana Margarita, cuando se alistaban para partir para Tijuana, ya cuando iban a trasladar hace unos días a la niña al hospital regional, allá a la 1 en Tijuana, pues aquí viene lo bueno, ¿no? Aquí viene lo bueno, porque dando a entender que pues venían los momentos, las situaciones más difíciles que enfrentar. Y bueno, pues en eso estamos, y yo he pensado, ¿cómo estarán sufriendo actualmente Denise, Adán, es el padre, obviamente Rosa y Margarita como abuelas, nuestra hermana Esther como bisabuela, y aquí la familia por los dos lados es grande, y hay sufrimiento en estos momentos. Como yo recordaba también, o pensando en Lulú, si nos estás viendo allá en casa, sabemos que estás pasando un tiempo complicado, un tiempo difícil, ¿no? Y que estás sufriendo, sabemos que estás sufriendo, y no nada más física, sino mental, emocionalmente. Recordaba yo también cuando tu hermana Olguita Acevedo, cuando todos supimos, o muchos supimos, el grande sufrimiento que experimentó hasta el momento de su muerte, ¿no? Y obviamente toda la familia Acevedo Aguilar, y pues de nuestro hermano Luis, de la familia Sández Acevedo. También pensaba yo en el sufrimiento que ha estado experimentando Bellita, como la conocemos, ¿verdad? La conocemos todos. Por aquí está Bellita. Que hay momentos en los cuales, sí, ahí veo su mano, pues ha tenido enorme dolores muy tremendos, muy intensos. ¿Cuál ha sido el mayor sufrimiento que tú has experimentado, hermano, hermana? Y no tan solo físico, sino, como lo hemos mencionado en estos ejemplos también, pues un sufrimiento moral, un sufrimiento emocional, mental, a causa de algo, una situación muy complicada que estés viviendo, o alguno de tus familiares que está enfermo, alguno de tus familiares que está agonizando, o alguno de tus familiares que ha muerto, como es en el caso de Alicia, ¿no? Tan amada que era para la familia Rudametkin Corona, ¿no? Y las familias que descienden de ella. Y hemos estado meditando del grande sufrimiento que este hombre Job tuvo, un hombre que se cree vivió en los tiempos allá de los patriarcas. Mencionaba yo el domingo pasado, en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero se cree que el libro de Job fue
redactado hasta los tiempos de los reyes, hasta los tiempos de la monarquía, por el asunto literario, ¿no? Que es poesía. Por un lado es una hermosa poesía del capítulo 3 hasta el capítulo 41, ¿no? Y además también está dentro de los libros de la sabiduría. Si usted se fija en la clasificación de las Biblias cristianas, el libro de Job es el primero que está en la sección de los libros de sabiduría o sapienciales, ¿no? Job, y de ahí viene Salmos, Proverbios y demás, ¿no? Libros poéticos. Pero analizábamos desde el domingo pasado que si tratamos de encontrar respuesta a la pregunta ¿por qué sufrió Job? ¿Cuál fue el origen, la causa de su sufrimiento? No vamos a encontrar respuesta a esa pregunta. No es la pregunta correcta, ¿sí? Más bien partíamos de la pregunta ¿cómo puedo enfrentar el crisol del sufrimiento? ¿Cómo puedo enfrentar el crisol del sufrimiento? Con esto dando a entender que de una u otra manera vamos a pasar por sufrimiento. Tarde o temprano vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. Y aunque tú seas muy buen creyente, como todos debemos de ser, obedientes y ser fieles al Señor hasta la muerte, no vamos a estar ni estamos exentos del sufrimiento. En lo personal o en alguno de nuestros familiares o en alguna circunstancia de nuestra propia vida. Y esa no fue la excepción. Job no fue la excepción, sino un hombre íntegro, un hombre intachable, pasó por enormes sufrimientos, que perdió casi todo excepto la vida y la esposa, ¿no? Que decíamos que no juzguemos, no critiquemos a la esposa, porque nada más pensar cuando ella le dijo, verlo en esas condiciones después de haber perdido todo y estar en el suelo, ¿verdad? Lleno de llagas, sufriendo enormemente, que le dice, maldice a Dios y muérete, ¿sí? Maldice a Dios y quítate la vida, eso es lo que le estaba diciendo. Pero bueno, tratando de responder esa pregunta de cómo puedo enfrentar el crisol del sufrimiento, veíamos el domingo pasado que por un lado es aceptando la voluntad de Dios. De entrada, ya veíamos que hay que aceptar la voluntad de Dios porque cuando estamos sufriendo y estamos buscando seguir el propósito de Dios para nuestras vidas, estamos caminando en obediencia, buscando su voluntad y aún así experimentamos sufrimiento, es porque es parte del propósito de Dios para nuestras vidas, es parte de su voluntad y tenemos que aceptarla. Y en parte en las primeras reacciones que Job tuvo, después de que le dijeron que había perdido todo a todos sus hijos, ¿verdad? Y después de cuando él está enfermo, lleno de llagas, vemos que en las palabras que él expresó, aceptaba la voluntad de Dios. Pero también lo veíamos en algunas de sus reacciones, en los muchos discursos que él estuvo intercambiando con sus amigos, ¿no? Con sus amigos que estuvieron interactuando con él, que le estuvieron incluso cuestionando que qué habría hecho, que qué pecado habría cometido para que Dios le hubiera mandado ese grande sufrimiento. En parte de esos discursos, de los 9 discursos que mencionó Job, también se pueden ver luces, vislumbres de que él aceptaba todo esto como la voluntad de Dios. Así como también la respuesta de Eliú, ese cuarto amigo que aparece allá por el capítulo 32 y que se dice que era mucho más joven que los demás y empezó a cuestionar a todos, a los 3 amigos y a Job. Y también ahí vemos vislumbres de cómo tenía Job y cómo tenemos que nosotros cuestionar es más, que ni siquiera debemos de cuestionar a Dios, y que la sabiduría y que el entendimiento no es por lo que conozcamos, no es por todo el conocimiento que tengamos, no es por todas las experiencias que tengamos, sino que eso lo da el Espíritu de Dios. Eso Eliú se los hace ver. Entonces hoy, continuando con esta pregunta, ¿cómo puedo enfrentar el crisol del sufrimiento? Vemos en tercer lugar, como tercer punto, mis amados hermanos,
la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. ¿Y en qué momento aparece la respuesta de Dios? No sabemos cuánto tiempo exactamente pasó, pero Dios no le responde a Job todos sus cuestionamientos que le hace, ni los de los amigos, hasta yo creo mucho tiempo después. Y tan solo viéndolo aquí en el libro de Job, la respuesta de Dios aparece hasta el capítulo 38. Entre los capítulos 38 al 41 de los 42 capítulos que tiene el libro. Hasta entonces Dios le responde a Job. No sé si tú has experimentado esto, hermano, hermana, de que tú le estás preguntando algo a Dios. ¿Qué más quisiéramos? Y a veces la respuesta de Dios viene pronto. Y cuando hay seguridad de ello, hay paz, hay tranquilidad. Y si se trata de que tomar una decisión, procedemos con toda la convicción, con toda la firmeza y en esa paz del Señor, porque sabemos, ahí está la respuesta de Dios. Pero cuando no viene así, cuando no viene pronto, pues tendríamos que decir como Jesús Adrián Romero, ¿no? En ese famoso canto de allá de principios de este siglo, ¿no? Esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. ¿Qué más? Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Es decir, que en medio de todo ese tiempo de espera, en este caso el autor de este canto sigue esperando en el Señor y sigue confiando en el Señor, ¿verdad? Y en medio de esa espera, y puede ser en ese gran sufrimiento como en el caso de Job, Él le ha sostenido. Él le había estado sosteniendo. Pero ahí viene parte de la respuesta de Dios y solamente pues pongo aquí un ejemplo. Dos muestras, voy a decir así, de toda la respuesta que Dios le da a Job entre los capítulos 38 al 41. Y uno de ellos es el que lo leyó Mayrita acá en la lectura devocional, el capítulo 38, versículos 1 al 7. Job 38, 1 al 7 como parte de, o como un ejemplo de lo más importante en mi punto de vista, de la respuesta que Dios le da a Job. Dice: el Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Y aquí tan solo en el inicio de la respuesta que Dios le da a Job, nos podemos dar cuenta con mucha claridad que Dios no le responde las preguntas a Job. Dios no le responde a Job de por qué él, siendo intachable, él siendo íntegro, por resumirlo en pocas palabras, estaba experimentando ese grande sufrimiento. Pero así lo dice que el Señor respondió a Job. Dice que desde la tempestad. Y aquí pues podemos pensar, digo, es un lenguaje poético, desde la tempestad, literalmente. Pero también lo podemos entender desde la tempestad que estaba viviendo Job. Estaba dentro de la tempestad mental, emocional, físicamente. Una grande tempestad estaba sobre él, simbolizando su grande sufrimiento. Pero aquí podemos ver que Dios le hace ver que, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú
dice, para oscurecer mi consejo con palabras carentes de sentido. Le hace ver que sus cuestionamientos, sus preguntas no son las correctas. Que Él en su poder y en su soberanía, Él tenía que ver que Dios está en todo. Dios estuvo ahí en la creación y que como un ser todopoderoso y un ser que va más allá de cualquier otro ser, estuvo ahí en los detalles más mínimos de la creación de la tierra, de la creación del universo. Y le está diciendo, ¿dónde estabas tú? ¿Sí? Y todavía se lo dice en una forma un tanto sarcástica ahí en el versículo 4. Dímelo si de veras sabes tanto. Así como diciendo, ¿sí sabes mucho? ¿Crees que todo lo que tú me cuestionas es correcto? ¿Está bien desarrollado, bien establecido? Pues dime, a ver si es que sabes tanto. ¿Dónde estabas tú? Así como diciendo, tú ni te imaginas todo lo que en esta tierra y en este universo estuvo de por medio cuando yo creé todas las cosas. Pero ahí es un ejemplo, porque luego vienen otras cosas como cuando le dice, prepárate para hacerme frente. Le está diciendo a Job, prepárate para hacerme frente. Literalmente, y otras versiones lo dice, ciñe ahora como hombre tus lomos. Ciñe ahora como hombre tus lomos. Así como hombre, si eres hombre, prepárate, cíñete. Es decir, literalmente era que se ceñían las ropas, la túnica, de tal manera que les quedaba así como pantalón su túnica, para poder ellos enfrentar una situación difícil en la guerra o una situación de trabajo que no podían hacer con la túnica así extendida. Pero decir, prepárate, porque ahí viene lo bueno. Porque ahí viene lo bueno. Prepárate para hacerme frente. Hay momentos en los cuales que si nosotros no nos estamos dirigiendo a Dios de la manera adecuada, si nosotros empezamos a cuestionar a Dios, que estamos en nuestro derecho, en situaciones, en circunstancias que vivimos, Él hace que lo enfrentemos. Lo enfrentemos y Él nos empieza a dar las respuestas. Pero yo creo que pudo haber sido hasta este momento tal vez un poco frustrante, un tanto frustrante, un tanto decepcionante para Job, que pues lo enfrentara de esta manera. Y le hace ver, Job, pues no, tú ni te imaginas, no sabes todo lo que yo tengo, cuál es mi propósito, mi voluntad para toda la tierra, para este universo y todo ello, ¿no? Pero yo creo que ya de ahí Job, ahorita vamos a ver unos detalles, pero también le cuestiona a Job, ¿quién estableció los límites de los océanos cuando estos brotaron del vientre del vientre de la tierra? Haciéndole ver que los océanos, con sus límites como los encontramos actualmente, que tristemente hoy el ser humano, por el cambio climático global, ahorita los límites de los océanos ya se están metiendo a la tierra, ¿sí? Pero eso es por estamos siendo malos mayordomos. Esos límites establecidos desde aquel entonces y que Dios puso cerrojos para que no fueran más allá, el hombre ha violado esos cerrojos y somos testigos de cómo a veces olas tremendas, ¿sí? Pero por cuestiones climáticas en el océano, que hace que el océano llegue más allá de sus límites y ciudades enteras sean destruidas. Pero Dios había establecido desde entonces los límites. Pero además le cuestiona a Dios a Job si él puede clamar a las nubes para que llueva y si puede controlar el curso de los rayos, haciéndole ver, Job, todo lo que sucede en esta tierra, en este universo, soy yo el que lo controla. Y yo creo que aquí Job podía pensar, bueno, sí pude controlar todo el clima, que las lluvias, que todo el ciclo de lluvias. ¿Te has preguntado tú alguna vez, por ejemplo, por qué el ciclo de la temporada de lluvias aquí en Baja California prácticamente es excepcional al resto del país? Prácticamente en el resto del país son temporada de lluvias en verano. Y aquí tenemos una temporada de lluvias en invierno.
Tenemos frío y lluvia, ¿verdad? Pero bueno, ahí Dios está en todo eso. Y el control Él lo ha tenido. Y él, así como diciendo, tú, eso ni siquiera tenías idea. Tal vez ni siquiera te lo habías preguntado, pero ahí estoy yo controlando eso. Pero Dios le hace, perdón, una pregunta contundente a Job en medio de todas las demás. Perdón. Y vemos ahí en el capítulo 40, versículos 1 y 2, que es hasta casi el final de todo lo que es la respuesta de Dios a Job. El Señor dijo también a Job: corregirá al Todopoderoso, ¿quién contra él contiende? Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Esto sí ya está más fuerte, ¿no creen? ¿No creen? Es decir, ¿vas tú a intentar corregirme, Job? ¿Vas a intentar corregir al Todopoderoso, el que tiene todo bajo control? ¿Realmente vas a lograrlo? ¿Quién contra él contiende? Porque Job estaba contendiendo en contra de Dios con todos sus cuestionamientos. Y otra vez aquí podemos sentirnos tentados a juzgar a Job, ¿no? A juzgar a Job, a criticarlo, ¿no? De cómo se atrevía a contender en contra de Dios, ¿sí? De cómo se atrevía, ¿sí?, a cuestionarle de esta manera. Pero yo te pregunto a ti, en algún momento de mucho sufrimiento que tú has tenido, que tal vez actualmente enfrentes, ¿no le has cuestionado tú también a Dios? ¿No lo has confrontado? ¿Sí? ¿No estás tal vez inconsciente, involuntariamente tratando de corregir a Dios? Así como diciendo, oye Dios, pues yo no me he portado tan mal. Porque dicho sea de paso, en todos los argumentos que Job establece y menciona, no está diciendo que él era perfecto, no está diciendo que él no era pecador. Simplemente decía que él era recto, que él era fiel a Dios y que era una persona humanamente intachable. Y en eso estamos tentados. ¿Por qué Dios permitiste que muriera mi hijo? Porque dicho sea de paso, yo creo que uno de los sufrimientos más tremendos, más terribles, ¿sí?, que un ser humano pueda experimentar, yo creo que es la muerte de un hijo o de una hija. Es mi muy personal punto de vista. Yo me he preguntado, ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría yo si muriera una de mis hijas? Y aquí Job habían muerto sus 7 hijos y 3 hijas. Ni uno solo le quedó. Así que por eso, como en muchas cosas, primero pongámonos en el lugar de la persona antes de establecer una evaluación y mucho menos antes de decir unas palabras de juicio, antes de decir unas palabras de crítica. Pero ¿cómo? ¿Cómo el hermano reaccionó de esa manera? Y tiene que entender que es la voluntad de Dios. Es fácil decirlo, pero a la hora de la verdad, ¿cómo reaccionaríamos? Por eso cuando se acuerdan que les dije, cuando los amigos de Job, ¿qué hicieron después de que lloraron con él así a grito abierto y lo abrazaron? ¿Qué hicieron? Lo acompañaron ¿fueron 3 o 7 días? 3 días. ¿Y qué hicieron? En silencio. En silencio, porque no sabían, yo creo, ni qué decirle. A veces no hay palabras que decir porque cuando vemos cuán grande es el sufrimiento de la persona. Pero también Dios le hace otro importante cuestionamiento a Job. ¿Sí? Hay una respuesta. Después de esto hay una respuesta de Job, pero si me permiten le hacemos una pausa ahí y nos vamos directamente, ¿sí?, a la otra respuesta, que más bien es como un cuestionamiento, igual que los otros, que Dios le hace a Job. Son respuestas que son preguntas, son respuestas que son cuestionamientos o preguntas de reflexión
a quien le estaba, a quien estaba acusando, prácticamente Job estaba acusando a Dios. Tal vez no lo hacía con esa intención, pero estaba haciendo a Dios responsable de todo lo que le estaba sucediendo. Y vaya que tenía razón, porque en su soberanía y como todopoderoso, sí, él era el último responsable. Que Satanás, el acusador, lo hizo, ¿verdad? Pero fue con la anuencia, con el permiso que Dios le daba. Todo lo que sucede, todo lo que nos sucede, no puede ser si no es por la voluntad de Dios. Vamos con la voluntad permisiva de Dios. Y es ahí donde viene el conflicto. Por eso pensemos, ahí es donde viene el conflicto. No es fácil, no es fácil. Y tal vez ninguno de nosotros, en un momento de mucho sufrimiento, ¿verdad?, pueda decir y aceptar inmediatamente que es la voluntad de Dios y tener paz y tranquilidad. De primera instancia va a ser muy, muy difícil. Pero Dios le hace otro importante cuestionamiento. Ahí en el mismo capítulo 40, versículos 6 a el 10. El Señor respondió a Job. No sé si me puedan prender acá uno de estos abanicos. O dos, aunque sea despacio, de los que están acá atrás, por favor. El Señor, 40 del 6 al 10. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: prepárate a hacerme frente. Otra vez es la misma expresión: ciñe tus lomos, como hombre. Aquí lo traduce de esta manera: prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? Un poco más despacio, por favor. Así nada más en el primer paso, por favor. Gracias. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me condenarás para justificarte? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Y aquí entonces el cuestionamiento que Dios le hace a Job es como diciendo: vas a poner en tela de duda, o más bien invalidar mi justicia. ¿Vas a invalidar mi justicia? Tú que siempre has reconocido que soy un Dios justo, en otras palabras. ¿Me condenarás para justificarte? A llegar al punto de, en nuestro cuestionamiento y en nuestra inconformidad a Dios, condenar a Dios mismo, o palabras de condenación para justificarte, porque eso era en esencia y a grandes rasgos lo que Job había estado haciendo: tratar de justificarse él, tratar de decir: yo no me he portado tan mal como para estar teniendo todo este sufrimiento. Por eso al final dice: si es así, que tú puedes hacer lo que yo hago y tienes un brazo como el mío y puedes tronar y tienes el poder, en otras palabras, como el mío, pues entonces cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Sí, porque solamente si nosotros estuviéramos en la capacidad de tener toda esa autoridad y de tener todo ese poder para hacer lo que Dios hace, pues entonces podríamos cubrirnos de esa gloria, de ese esplendor, de esa honra y majestad que solo Dios puede tener. Y como Dios es el único que está en esas características, está en esas condiciones, ¿sí? Es el único que merece toda la honra y la gloria. Es el único que merece toda el esplendor, toda la majestad, y de poder alabarle y glorificarle, pero plenamente, porque Él es el único digno de toda honra y toda gloria, porque su poder, su soberanía, su voluntad, su propósito están por encima de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras situaciones y de todos nuestros sufrimientos. ¿Sí van conmigo, hermanos? Sé que son cosas que no son fáciles. No son fáciles mencionarlas. Es muy bonito que nos hablen de las cosas muy alentadoras, que las hay en demasía.
en la palabra de Dios, pero estas pueden inquietarnos, pueden incomodarnos, pueden removernos. Esa llaga, ese sufrimiento, eso que hemos estado viviendo y queremos ya que se me pase, que se me pase. Pero a lo mejor porque no lo has enfrentado correctamente delante de Dios, ahí está todavía inquietándote, ahí está todavía perturbándote, que eso sí no es el propósito de Dios, por supuesto que no. Pero vayamos por último a ver la respuesta de Job. La respuesta de Job, número 4. Job le responde 2 veces a Dios. En todo esto, que yo les puse solamente unos ejemplos de la respuesta de Dios a Job, después de mucho tiempo, de todos sus cuestionamientos de Job. Pero después de eso, Job le responde 2 veces a Dios. La primera es una respuesta corta, después de la pregunta contundente que Dios le hace, ¿sí? La que veíamos en los versículos 1 y 2, ¿verdad? Del capítulo 40. La segunda respuesta de Job es definitiva a manera de conclusión de Job. Y aquí es donde tenemos que poner mucho ojo, mucha atención, en la última y definitiva respuesta de Job. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en todo ese tiempo de intranquilidad, en todo ese tiempo de perturbación, en todo ese tiempo de duda, en todo ese tiempo de decepción, de mucha preocupación, por mencionar todo lo que implica todo un tiempo de sufrimiento, y que podemos haberle estado cuestionando a Dios y tal vez reclamándole a Dios. Y déjenme decirle esto, se vale, mientras no maldigamos a Dios. Que eso es precisamente lo primero que la esposa de Job le decía: maldice a Dios. Y él resistió esa tentación de maldecir a Dios. Que resistamos, mis amados hermanos, esa tentación de maldecir a Dios en momentos de mayor sufrimiento. Pero eso no se logra sino más porque sí, y aquí es lo que vamos a ver precisamente en las respuestas de Job. Job 40, 3 al 5, la primera respuesta que Job le dice a Dios, le da a Dios. Entonces Job respondió al Señor: ¿Qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. ¿Cómo ven esto? ¿Será una respuesta donde él estaba llegando a un buen punto? ¿Estaba llegando a una buena conclusión? Tal vez en parte, ¿verdad? Cuando le dice: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Óyeme, cuando Dios le hace ver que Él está por encima de todo este planeta, esta tierra y todo este universo, y le pone ejemplos, porque yo nada más mencioné 2, 3 ejemplos de los muchos que les da en la creación, en la naturaleza, incluso con animales específicos. Usted a lo mejor ya lo leyó, si no, lo va a tener que leer para que le entienda mejor. Pues en una situación así, imagínate, pues dice: pues ¿qué puedo responderte? Así como diciendo: pues ya me callaste, ¿no? Ya cuando no podemos nosotros responderle a quien nos está cuestionando, nos está preguntando, porque ya no hay respuesta, porque de alguna manera ya estamos procesando tal vez hasta ese momento que tiene la razón, pues mejor nos quedamos callados, ¿no? ¿Qué puedo responderte si soy tan indigno? Diciendo: ¿cómo yo le estuve cuestionando a Dios? Soy tan indigno. Pero esto de cuando dice: me tapo la boca con la mano, hablé una vez y no voy a responder, hablé otra vez y no voy a insistir. Aquí hay 2 posibilidades. Una de ellas, pues ya mejor ni hablo, porque precisamente estoy tan indigno, le estuve cuestionando a Dios cosas que yo no debía haberle cuestionado, le estuve haciendo a Dios las preguntas incorrectas. Pero algunos comentaristas dicen que la otra posibilidad es que Job dijo: ok, está bien, si no me haces caso, Dios, todo lo que te estuve diciendo, todos mis argumentos, toda la lista que te di de que pues yo no era justo que tú me permitieras este castigo, entonces ya mejor me callo, ¿verdad?
Cuando tu interlocutor o con quien tú estás discutiendo, con quien tú estás hablando un tema en que tal vez no se ponen de acuerdo, esa es una posibilidad. Ya cuando ves que no te entienden, cuando ves que no te están entendiendo y por lo tanto no te van a estar comprendiendo, y ya para que llevar la fiesta en paz, pues mejor callas, ¿no? Mejor callas. Puede ser esa otra posibilidad. Está bien, yo ya dije lo que tenía que decir. Si me entiendes, Dios, qué bueno. Y si no me entiendes, pues mal por mí, ha de haber dicho, ¿no? Porque por Dios, no. Mal por mí, pues ya estoy amolado, pudo haber dicho Job, ¿no? Por eso decimos, esto más bien es una negativa de Job para responderle. Porque no estaba todavía hasta ese punto como que no estaba, al menos no totalmente de acuerdo con lo que Dios le había respondido. Pero después de que Dios termina su discurso, porque esa primera respuesta todavía Dios no había terminado su discurso o su respuesta, pero después de que sí termina su discurso, que va desde el capítulo 40, versículo 6, hasta el final del capítulo 41, es hasta donde termina toda la respuesta de Dios a Job. El último discurso de Job resuelve. Ay, esto a mí me alienta, ¿no? Hasta como que se me puso chinita la piel. El último discurso de Job resuelve su disputa con Dios. Porque él estuvo disputando con Dios. Él estuvo peleando con Dios. ¿Pero cómo peleando con Dios? Iba a decir, pues no sería, tal vez el primero sí, pero no el último. ¿Verdad? Y si más o menos fue Job contemporáneo a Abraham, Isaac y Jacob, ¿quién de estos tres peleó con Dios también? Jacob peleó con Dios. ¿Y cómo le fue? Muy bien, le fue bien, ¿verdad? Porque ese encuentro con Dios, después de haber estado peleando con Él toda la noche, Dios lo bendijo. Recibió la bendición de Dios, pero quedó cojo. Quedó cojo como un recuerdo de que Dios es Dios y de que nosotros como seres humanos somos débiles. ¿Qué recuerdo te ha dejado Dios? ¿O qué recuerdos de algún encuentro, por no decir un desencuentro, ¿no?, con Dios? Ay, Señor. Porque luego hay veces, bueno, independientemente de las cosas de la edad que uno tiene, ¿verdad? La asiática y todo eso, ¿verdad, hermano? Que ya, independientemente de eso, puede ser algo que Dios y que tal vez no se te vaya a quitar ese dolor en toda tu vida. Nomás esperemos que no sea tan fuerte para recordarte qué tan débil eres, qué tan débiles somos. Pero bueno, vamos. Job 42 del 1 al 6 es la respuesta definitiva, la última y definitiva respuesta de Job para Dios. Ay, caray, ya salieron los jóvenes. O se apuraron, o salieron pronto, o yo voy retrasado. Pero bueno, Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Mucha atención, no voy a tener ya tiempo de explicar detalles. Pídale al Espíritu Santo que le permita captar la esencia de todo esto, ¿no? Yo sé bien que tú lo puedes todo. Mucho ojo. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Él recuerda la pregunta exacta que Dios le había hecho allá anteriormente, en el capítulo 38, versículo 2. Sigue. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Mucho ojo. De cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Recordando él, le tenía bien grabada esa otra pregunta que Dios le había hecho allá en el capítulo 38, versículo 3. Y simplemente la está repitiendo textualmente. Versículo 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios
ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí hay mucho que decir, pero yo quiero resumirlo en lo siguiente, para no perder lo más importante. El que Job ha llegado a esta conclusión, ¿sí? Y que al final, muy importante el final, dice, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Se estaba retractando de todo lo que había dicho. Oye, pero fueron 9 discursos, más toda la grande respuesta también bueno, no tan grande, que Job mismo le había estado dando a Dios. Y ahora dice que se retracta. Claro que se retracta porque está reconociendo, ¿sí? que Dios lo puede todo. Y al decir que Dios lo puede todo es porque estaba reconociendo que que Él hubiera evitado, el que no hubiera pasado Él por todo ese sufrimiento, Dios podía haberlo impedido. Yo quiero pensar que estaba incluido eso, de que tú lo puedes todo. ¿Sí? Yo sé que tú pudiste haber evitado que yo sufriera todo esto, pero bueno, tú lo permitiste. Y por eso dice que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Así como si yo quise frustrar tus planes, yo quise decirte, corrígete, Dios, estás fallando, te equivocaste. No, ¿verdad? Ahora estaba diciendo que no. Pero bueno, cuando dice que se retracta y se arrepiente en polvo y ceniza es porque Job reconoce el derecho de Dios de hacer lo que hace, aún al extremo de causar sufrimiento en una persona inocente. Reconocer ese derecho de Dios, aún de permitir que una persona inocente, que no fue un resultado de su pecado, sufra tanto, no cualquiera. Lo que es nuevo acerca del conocimiento de Job, cuando dice yo sé, el conocimiento de Job, es de que tú lo puedes todo. No es que Dios es todopoderoso, sino que tiene un propósito inevitable en cualquier cosa que hace. ¡Wow! Sí, claro, era el primer paso. Tú lo puedes todo, podías evitar el sufrimiento, todo eso. Pero también tú puedes hacer que todo esto obre para bien, que esto colabore para bien mío o para bien de mi familia, de alguna u otra manera. Amén. Wow. ¿Cuál fue el error de Job? El error de Job fue reclamar una respuesta al problema del sufrimiento. Lo que viene a ser meterse en un área que escapa de la comprensión humana. ¿Por qué Dios no le respondió? Que no lo hubiera comprendido. Hay cosas que, como dice el canto, ¿se acuerdan de ese corito? Hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay a los cuales yo no iré. Pero una cosa sé, y esta sí comprendo, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Y eso era lo principal. Si yo llego a ese resultado, ¿verdad? Así como lo dice Job en sus palabras, ahora te veo, de oídas te había oído hablar de ti. Tal vez tú has oído hablar por años de Dios, de Jesús. Pero una cosa es esa y otra es que lo veas con tus propios ojos. Yo sé que vas a decir, nadie ha visto a Dios, porque si viéramos a Dios caeríamos muertos, sí, cierto. Pero la idea aquí es de conocerle tan genuina, tan personalmente, que es como si le estuviéramos viendo cara a cara. Y eso hace ver, es el resultado, mis amados hermanos, de palabras que él mismo dijo, de lo que veíamos en la vez pasada. Cuando él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que por fin se levantará del polvo, ¿verdad? Y aunque mi cuerpo, ¿verdad? Aunque ya mi piel se haya deshecho, yo le veré con mis propios ojos. Sí, yo le veré y no otro. Y aquí se viene a cumplir. Y tal vez todavía estaba con esas llagas malignas. El texto bíblico no nos lo dice. No dice que ya estaba sano de sus llagas. Puede ser que todavía las tuviera, pero lo más grande y lo más importante
era ese conocimiento personal, ese encuentro personal que había tenido con Dios. Y yo creo, mis amados hermanos, que un final, ¿ustedes creen que aquí pudo haber terminado el libro de Job? ¿O debía haber terminado el libro de Job? Pues permítanme decirles que sí. ¿Por qué pudo haber terminado aquel libro de Job? Porque independientemente, tengo que decir así, de que Job había perdido todo, excepto su vida y a su esposa, y a pesar de que probablemente todavía estaba su cuerpo lleno de llagas supurentas, supuraban y que muy dolorosas, lo más importante había ocurrido en su vida, conocer a Dios de esta manera tan personal. Yo creo que en esas circunstancias, y a pesar del sufrimiento humano, él podía morir en paz. Él podía morir en paz. Y esto, permítanme decirles, fue cosas así yo pensé en el caso de Olguita. En serio. Que a pesar de todo su sufrimiento y hasta el momento que ella pudo hablar, alababa y glorificaba a Dios. Y hablaba de su Dios y Dios con nosotros, y ella dando palabras de motivación, nos cuenta la familia, ¿no? A ellos y ella en medio de tanto dolor. Pudo morir en paz, a pesar de su sufrimiento. Y así pudo haber sido en el caso de Job. Mas sin embargo, aquí viene el epílogo. Viene el epílogo. Que yo le había puesto otro título, es el número 5, y con esto termino. Saliendo del crisol del sufrimiento. Saliendo del crisol del sufrimiento. Porque tarde o temprano, Juanita, tenemos que salir de ese crisol del sufrimiento. Tarde o temprano esa tormenta va a terminar. Tarde o temprano nuestro dolor llegará a ese fin, que terminará con nuestra propia muerte, tal vez, en medio de ese sufrimiento, como en el caso de Olguita puede ser. Pero lo más importante, se había logrado ese encuentro, ese conocimiento con Dios. Ya nada más era como pasar de aquí para allá. Ya estoy conociendo a ese Dios tan personal y ya no va a ser tan extraño, ¿verdad? Cuando llegue al cielo, cuando llegue a su presencia. Mas, sin embargo, vemos que hay otros resultados, ¿no? Le permite salir del sufrimiento todavía en vida. Y nada más rapidito lo menciono porque no lo voy a leer, no se preocupen, en el resto del capítulo 42. Por un lado vemos la reivindicación que Dios le da a Job. Reivindicación es volverlo a poner en el lugar en el que estaba, así. Le dice a Elifaz, ¿verdad? Que, pues, ¿sabes qué? Se equivocaron ustedes, Job va a orar por ustedes, van a hacer un holocausto, un sacrificio junto con él, y yo voy a escuchar su oración. Por un lado. Por otro lado, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Le dio 2 veces más de lo que tenía. Y sus hermanos y conocidos fueron a su casa a celebrar un banquete. Y por si eso fuera poco, sus mismos hermanos y amigos, ¿verdad? Hermanos y conocidos, lo animaron y lo consolaron. ¡Wow! Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que Dios había permitido que sufriera. Y esto lo hicieron de una manera también representativa. Cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. ¿Sí? Muestra de la reivindicación. ¿Se recuerdan? ¿Les hace recordar a alguien ahí en el Nuevo Testamento? Al hijo pródigo, ¿verdad? Al hijo pródigo, que su padre no tuvo, ni siquiera titubeó para volverlo a poner en el lugar que tenía como hijo. Y le dio precisamente un anillo, ¿verdad? Como símbolo de reivindicación. Pero además, por si esto fuera poco, algunas versiones traducen como que tuvo 14 hijos, otros dicen que 7. Aunque haya sido 7 hijos y 3 hijas, o sea, se les repuso. Yo sé que los hijos no se reponen. Y hay comentarios que dicen, no, pero esto cómo, pues ya, pues iba a extrañar igualmente y sufrir por los que ya habían perdido, pero ahí estaba él. Que volver a tener los hijos. Y disfrutó de una larga vida, 140 años. Pudo conocer a sus nietos y bisnietos, según lo que nos narra al final del capítulo 42.
Pero bueno, ¿sabe qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te añadirán, vendrán por añadidura. Yo estoy convencido, hermano, yo estoy convencido para el punto en el cual había llegado Job, que él estaba viendo todo esto como añadiduras. Pudo disfrutar todo esto como añadiduras, pero aquí hago una cláusula de ojo, mucho ojo. No significa que este resultado vaya a ser el mismo para nosotros. Ni es lo más importante que Dios nos reivindique en el lado humano, que nos haga recuperar la salud, no necesariamente, que nos permita recuperar todo lo material perdido. Puede ser, puede que no sea así, pero no debemos de depender de eso. Nuestra confianza, nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Dios no debe de depender de eso. ¿Saben qué? Esto no tiene precio. No tiene precio, ¿verdad? Que Dios, lo más importante es que Dios haya roto el silencio y hablado con Job. Es mejor que cualquier reivindicación, ¿sí? La experiencia personal con Dios, ahora te veo con mis propios ojos, trasciende el sufrimiento, el aislamiento y el sentido de injusticia, tanto como trasciende la mera teoría de Dios. De oídas te había oído. Conocer a Dios de esta manera transforma tu vida. Nunca más serás igual. Esto no tiene precio. Esto no tiene precio. Conocer a Dios de esta manera, porque transforma tu vida. Todos en actitud de oración. Tú que has escuchado este mensaje, quiero ser breve, sé que el tiempo se nos ha ido. Si tú, que no has empezado a conocer a Dios de esta manera, quieres empezar a conocerle en medio de un sufrimiento que estés pasando, o tal vez no lo estés pasando, pero que quieres que tu vida sea transformada, porque no has entregado tu vida a Cristo, yo te voy a pedir que pases al frente. Habrá alguien que reconozca que aún no ha empezado a conocer a Dios de esta manera, que tal vez solamente ha escuchado, ha oído y tal vez te has congregado, has asistido a esta iglesia, a otras, pero que no le has empezado a conocer personalmente, que no puedas decir, ahora mis ojos te ven, y que tu vida empieza a ser transformada. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Cristo y que su vida sea transformada y conocer a Dios de esta manera? Pase al frente. No hay nadie. O allá tú en tu casa que nos escuchas, Dios toma en cuenta tu decisión que estés tomando en esta hora. Dios conoce tu corazón. Arrepiéntete de todo corazón. De todos tus pecados, recibe a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Que tú hagas tuya la salvación que Cristo compró por ti en la cruz. Que lo hagas tú, Señor, porque estás dispuesto a seguirle en las buenas, en las malas y en las peores, hasta que Él te lleve a su presencia. En el nombre de Jesús. Y tú que estás sufriendo, quiero orar por ti mismo, por ti misma, o por algún familiar, alguien muy querido, muy amado, que está sufriendo actualmente y por lo tanto tú estás sufriendo, te estás condoliendo como los como los amigos de Job. Quiero orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por aquellos que de todo corazón han abierto su mente, su corazón, su espíritu para recibir a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador. Que ahora el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo les selle, ¿verdad? Para que entonces puedan tener esa garantía, esa seguridad, no tan solo de una vida transformada aquí en la tierra, sino una vida eterna allá en el cielo. Pero también, Señor, en esta hora, por todos los que están sufriendo. Padre Santo, que este mensaje
haya podido caer en tierra fértil, en las mentes, en los corazones, en los espíritus de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han escuchado. Te pedimos, Señor, intercedemos, Señor, nos solidarizamos con aquellos que están sufriendo actualmente, de los que se han mencionado al principio, antes de este mensaje. Hemos orado por ellos y seguimos orando por ellos. Oh Padre Santo, acompáñales en su dolor, acompáñales en su sufrimiento, permíteles ver el propósito maravilloso, el propósito eterno por el cual están pasando por ese sufrimiento, ahorita o en el tiempo oportuno que tengas. Pero acompáñales, por favor, acompáñales, que puedan seguir experimentando tu amor, tu misericordia, tu presencia y tu paz maravillosa les acompañe, inunde todo su ser de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural, porque es a pesar de las dificultades, es a pesar de la tormenta, es a pesar del sufrimiento. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Nos ponemos de pie. Levantamos nuestras manos. Mi amado hermano, mi amada hermana, que el Señor bendiga todo lo que tú realices en esta semana. En tu trabajo, en tu negocio, en ese lugar, en esa empresa donde trabajas. Te permita hallar gracia con todos tus compañeros, compañeras de trabajo, joven o no tan joven que estás estudiando, preparándote para enfrentar mejor las situaciones de la vida, para tener una mejor manera de vida en un futuro. Que Dios te bendiga en tus estudios, con tus maestros, con tus compañeros ahí en la escuela, en la universidad. Que Dios te bendiga en tu familia ahí con tus padres, tus hermanos, con quienes vives, con quienes convives y compartes el pan de cada día. Que el Señor bendiga lo que realices con tus manos, lo que realices con tu mente, con tu intelecto. Le dé la sabiduría, la inteligencia en cada decisión que tomes, desde la más pequeña hasta la más importante. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti. El Señor tenga de ti y de toda tu familia misericordia. Levante sobre ti su rostro como un vigilante eterno y ponga en ti y en todos los tuyos su hermosa y maravillosa paz. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Si es para el Señor, dicen, que sea fuerte el aplauso. Bonita, hermosa tarde y una maravillosa semana. Saludémonos unos a otros.